Ok, bienvenidos aquí. Creo que es tiempo para empezar. Y vamos a dejar esta mesa solo. Si más gente viene, está bien, pero es muy difícil ver aquí y allá en el mismo tiempo. I'll turn my neck off. Va a romper el cuello bien. Let's pray. Oremos. Lord, we're grateful again tonight. Señor, te damos las gracias esta noche. Thank you for the rain that came last night. Gracias por la lluvia de anoche. And it tells us that you are in control of the world and want to bless it. Nos da la idea de que estás en el control del mundo y que quieres bendecirlo. And tonight, as we look at Abraham again, Y esta noche que repasaremos a Abraham otra vez, open our minds to what this story is to teach us. abre nuestra mente para que sepamos de esta historia. In the name of Jesus, amen. En nombre de Jesús, amén. Okay. So what are you thinking about Abraham? ¿Qué piensan acerca de Abraham? Is he a good person, a bad person? ¿Era buena persona, mala persona? He- Normal. Okay, very good. Normal, muy bien. Because if we make him a hero, Si lo hacemos un héroe, then heroes can do nothing wrong. los héroes no pueden hacer nada mal. If you read textbooks, history textbooks, Si lees libros de historia, and I have to use our neighbor to the north as an example, y usaré a nuestro vecino al norte como un ejemplo, what do you think of Christopher Columbus here? ¿qué piensan de Cristóbal Colón aquí? Is he a good person? ¿Es buena persona? I see heads going like this. Veo las cabezas. No, he's not a good person, right? Normal, ni bueno ni malo, un explorador. Yeah, but I think if you read his history, you'll find many bad things. Y también buenas. Okay, sí. Como era una persona que estaba buscando un camino más corto para España, entonces hacia las Indias. Entonces, es la historia así en global, no es ni bueno ni malo. Okay. However, if you go to your neighbors to the north, Sin embargo, si van con sus vecinos al norte, you're going to have a day that's called Columbus Day. ellos en su calendario marcan el día de Colón. And in that story, Y en esa historia, Columbus is only a good person Cristóbal Colón es tan solo una buena persona, because he discovered this country. porque descubrió este país. Never mind that there were many people here before he came, Ni hablar de que había más gente aquí antes. but he opened the door for Europeans to come to what's now the United States and Canada. Pero su expedición es lo que permitió que europeos llegaran a lo que conocemos como Estados Unidos. So if you make him a hero, Si lo hacen un héroe, then he does no wrong. entonces no puede hacer nada mal. I like Javier's statement about him. Me gusta la oración de Javier al respecto. He did both bad things and good things. Hizo cosas buenas y hizo cosas malas. I think it's the same thing when we come to the Bible. Pienso que es lo mismo cuando hablamos de la Biblia. If we make Abraham a hero, Si hacemos de Abraham un héroe, then maybe he will never do anything wrong. pensaremos que no va a hacer nada malo. And we think what he did was good and right. Y pensamos que todo lo que él hace es justo y bueno. And that will have some kind of effect on how we live today. Y eso tendría un efecto en cómo nos comportamos hoy.
I'm going to leave it at that Lo dejaré hasta ahí, because otherwise I'll get into trouble. porque de lo contrario me meteré en problemas. But I think you understand what making a hero does. Pero pienso que quede claro en lo que sucede cuando conviertes a alguien en un héroe. So one of the things that we need to realize about the Bible Una de las cosas de las que debemos darnos cuenta con la Biblia is that, yes, the Holy Spirit was involved in the people that put these stories together, es que el Espíritu Santo estuvo involucrado con las personas que compilaron estas historias, but it was not put together by people who were winners. pero no fue compilado por personas que eran winners, Winners, gana- ganadoras. ganadores. It's actually put together by, most of it's put together by people who are losers. La mayoría de la Biblia fue compuesta por gente a quien llamaríamos perdedores. And here's what I mean. Y a esto me refiero. Because I am arguing that much of the Old Testament was put into the form that we have in Babylon by exiles. Ya que mi argumento radica en que el Antiguo Testamento fue compilado como lo conocemos en el exilio de Babilonia. So they had just lost their place in the land and they had lost their temple. Acababan de perder su tierra y también su templo. So therefore they're asking, why are we here? Por tanto, se preguntan por qué estamos aquí. Now, if you are in Babylon and you're listening to the exiles, The if exiles. you're the Israel exiles in Babylon, Si estás escuchando la historia y eres alguien que está en el exilio en Babilonia and then you were to listen to the story that the Babylonians told, y escuchas la historia que contaban los babilonios, do you think it would sound like the same story? ¿piensas que sonaría como la misma historia? No, the Babylonians would have heroes, No, en la historia de los babilonios habría héroes and they would say, look at everything we did was right y dirían todo lo que hicimos fue correcto because we won. porque ganamos. We're strong, we're powerful. Somos poderosos, fuertes. And the Israelis that are in Babylon, they can't say that. Y los israelitas ahí en Babilonia pues, no pueden decir lo mismo. And the New Testament is actually the same Y el Nuevo Testamento es igual. because you have the martyrs like Paul Tenemos mártires como Pablo and a whole bunch of other people that lose their lives because of Jesus. y de muchas otras personas que murieron a causa del nombre de Jesús. They might say we have peace with God, Podrían decir tenemos paz con Dios, but we have no standing in our society. pero no tenemos nada en la sociedad. So when they write the story, Cuando escriben la historia, they can say, this is what we did wrong. ellos pueden decir esto fue lo que hicimos mal. Abraham wasn't perfect Abraham no era perfecto, because they have to have a reason for why they are where they are. debe haber una razón por la que están donde están. Okay. Let's start with chapter 15. Empecemos con el capítulo 15. Abraham has just rescued Lot, Abraham acaba de rescatar a Lot and he's been a blessing to Lot and Sodom, the kings from that area. y fue de bendición a Lot y a los reyes que vivían en esa área. And God comes to him and says this, Dios llega y le dice esto: don't be afraid, Abraham. no temas, Abraham, I will protect you, te protegeré and your reward will be very great. y tu recompensa será grande. So when you think of reward, Cuando piensas en recompensa,
we need to understand a little bit of how that works within this story. Debemos pensar en cómo funciona eso dentro de esta historia. It's not that you do something good so that you get a reward. No es que hagas algo bueno para recibir esta recompensa. It is given because God wants to give it. La obtienes porque Dios quiere que la tengas. And in this situation with Abraham, Y en esta situación con Abraham, yes, he has just rescued Lot and he has done some great deeds, sí, acaba de rescatar a Lot y hizo cosas buenas, but he did not do it for his own gain, pero no lo hizo por su propio beneficio, because he gives back all the things that he rescued. He gives them back to other people. ya que él regresa las pertenencias a sus dueños. And then he can be rewarded for it. Y después es cuando puede ser recompensado por eso. If he had kept the things that he gained, Si se hubiera quedado con las cosas que obtuvo, that would have been payment. eso sería un pago. So we want to distinguish between reward and payment. Queremos distinguir entre recompensa y pago. So what does God say to him? ¿Qué es lo que Dios le dijo? Well, you have this great reward, and what's Abraham's reply? Tienes esta gran recompensa. ¿Y qué es lo que contesta Abraham? God, you have not kept your promise, Dios, no has mantenido tu promesa. because you promised me offspring, Me prometiste hijos. and I'm probably 87 years old at this time, Tengo 87 años and there is nothing. y no hay nada. And the person that's going to inherit all my wealth, Abraham is a very wealthy person, Y la persona que va a heredar todas mis riquezas, ya que recordemos, Abraham era rico, is a slave. es un esclavo. So there's two ways to handle this during that time. Hay dos maneras de manejar esto durante este tiempo. So you could adopt somebody. Podrías adoptar a alguien. So that's what Abraham is suggesting here. My slave will get everything that I have. Eso es lo que sugiere Abraham aquí, que mi esclavo va a heredar todo lo que yo tengo. And the other method is chapter 16, Y el otro método es el capítulo 16. where you find a different woman. Encuentras otra mujer. And that was an accepted method during that time. Y ese era un método aceptado durante ese tiempo. But we'll talk about that a bit later. Hablaremos de eso más adelante. So how does God answer Abraham's complaints? It is a complaint. God, you haven't kept your word. ¿Cómo Dios contesta esta queja de Abraham? Porque sí es una queja. Le está diciendo, Dios no has hecho nada. So God takes him out in the middle of the night, Dios lo saca en medio de la noche. and here in the city we can't really see the stars. Y aquí en la ciudad no podemos ver muy bien las estrellas. But if you have been in a place where it is completely dark Pero si has estado en un lugar que es completamente oscuro and there is no moon, y no hay luna, what do you see when you look up? ¿qué ves cuando miras hacia arriba? There are millions of stars up there. Hay millones de estrellas allá arriba. You just can't count them. No las puedes contar. So, and we know there's more stars than Abraham did. Y sabemos que hay más estrellas de lo que pudo contar Abraham, Because there's probably 800 billion universes, porque es probable que haya más de 80 millones de galaxias and each one has billions of stars in it. y todas ellas tienen millones de estrellas en ellas. And I have been told, I don't know if it's true,
Y se me ha dicho, no sé si es verdad, that there are more stars than there are grains of sand on the seashore. que hay más estrellas de lo que hay granos de arena en la playa. And when God says, this is what your descendants are going to be like, Y cuando Dios le dice a Abraham, esta es la cantidad de descendientes que vas a tener, and Abraham is only looking for one. y Abraham solo estaba esperando uno. And we read that Abraham believed God and it's counted to him as righteousness. Y vemos aquí que Abraham creyó en Dios y se le contó como ser justo. And Paul uses that argument in Romans chapter 4 and in Galatians 3. Y Pablo usa este argumento en Romanos 4 y Gálatas 3. Abraham believed God. Abraham creyó en Dios. So what does, looking at the stars, why would Abraham believe God? ¿Por qué? Mirando a las estrellas, Abraham le creería a Dios. What does seeing billions of stars prove about having sons? ¿Qué probaría ver millones de estrellas acerca de tener hijos? There you go. Ahí está. The same God that made the stars El mismo Dios que hizo las estrellas should be able to give you an offspring. es capaz de darte un hijo. Just one. Tan solo uno. That's all you need to continue the promise. Es todo lo que necesitas para continuar la promesa. But if you don't get that one, Pero si no obtienes ese, then the promise is over. no hay promesa. And with the promise of having offspring, Y con la promesa de tener un hijo, God says he's going to give the land. Dios le dice que va a obtener la tierra. So it's approximately where the land of Israel is today. Es aproximadamente donde está la tierra de Israel. And Abraham says, well, how can I know that you will actually do this, that I will get the land? Y Abraham le pregunta, ¿cómo sé que me vas a dar la tierra? So God tells him to do something that we would think very strange. Dios le pide hacer algo a Abraham que consideraríamos raro. So he brings a 3-year-old heifer, Trae una novilla de 3 años, a goat and a ram, una cabra y un carnero, a dove and a pigeon. una tórtola y una paloma. And Abraham presents these all to God. Y Abraham le presenta todos estos a Dios, He cuts them in the middle, los corta a la mitad, puts half on each side so you have a path through the middle. los pone a los lados para que haya un camino por el medio. And then he has to keep the birds away from eating all this meat. Y tiene que ahuyentar a los buitres para que no se coman la carne. So within this scene, Dentro de esta escena, Abraham falls asleep. Abraham se queda dormido And it gets really dark. y se vuelve muy oscuro. And Abraham actually is afraid. Y a Abraham le da miedo. And God says to him, this is how you're going to know that your descendants, you'll have descendants and you will get this land. Y Dios le dice, así aseguro que tus descendientes tendrán esta tierra. But it's going to take 400 years for you to get this land. Pero tomará 400 años para que tengas esta tierra. And if we think of the land in the Bible, Y si pensamos en tierra en la Biblia, that is the important thing. esa es la cosa importante. Yes, you need a son so that you can get the land, Necesitas un hijo para poder tener la tierra, because without descendants, the land means nothing. porque sin descendientes la tierra no significa nada. But it is the story of the Bible. Pero es la historia de la Biblia.
So I know you're looking at me. Sé que me están mirando And you want to know, how does this work? y están pensando, ¿cómo funciona esto? At least I hope that's what you're thinking. Al menos espero que eso es lo que piensen. Okay, so the land. La tierra. In verse 19, En el versículo 19, God says who's all living in that land and how big it is. Dios menciona quién está viviendo ahí y qué tan grande es. So we'll talk about that in a little bit, but we need to talk about what's happening during this night. Hablaremos un poco de eso más adelante, pero quiero enfocarme en lo que sucede esta noche. Because what Abraham has done with these animals is extremely important for the land. Ya que lo que Abraham ha hecho con estos animales es muy importante para la tierra. So in the dark of that night, when Abraham is sleeping, En la oscuridad de esa noche, cuando Abraham está durmiendo, he sees a light go between the animals. ve una luz pasar entre los animales. And God says, I'm making a covenant with you. Y Dios dice, haré un pacto contigo. So how does a covenant work with these animals? ¿Cómo funciona un pacto con estos animales? Well, we have an example in Jeremiah chapter 34. Tenemos un ejemplo en Jeremías capítulo 34, Verses 18 to 20. versículo 18 al 20. So the book of Jeremiah is written or describes what is happening in Israel just before they go into exile. El libro de Jeremías describe lo que está sucediendo en Israel un poco antes del exilio. And the Babylonians are right at Jerusalem's door. Y los babilonios están justo a la puerta de Jerusalén. And everybody is trying to think of how they can stop the Babylonians. Las personas se preguntan cómo van a detener a los babilonios. But the prophets have said, you have enslaved people, you need to set them free. Pero el profeta dice, han esclavizado personas, deben dejarlas ir. So they make a covenant with the people in front of God that they have set free. Y hacen un pacto delante de Dios que liberaron a estas personas. And they've cut the animals just like Abraham did, Cortaron a los animales justo como lo hizo Abraham. and they've walked between them. Caminaron entre ellos. And the idea of making a covenant like this is, Y la idea de hacer un pacto como este es, if we break the covenant, si rompemos el pacto, we will be like these animals. estaremos como estos animales. And that's what happens in Jeremiah, Y eso es lo que sucede en Jeremías, because they didn't keep their covenant to set these people free. ya que no mantuvieron este pacto para liberar a las personas. But now think of who's walking through these animals when God makes a covenant with Abraham. Ahora piensa quién está cruzando entre estos animales en el pacto de Abraham. There's only a light or a fire that walks between those animals. O sea, solo hay una luz, un fuego que pasa entre los animales. So when you think of deep darkness, Cuando piensas en oscuridad profunda and you think then of a light coming there, y piensas en la luz llegando, what would you be thinking of? ¿qué pensarías? Relief. Relief. Okay, but I want you to think of scenes where you have the deep darkness and the light. Quiero que piensen en escenas en lo que hay profunda oscuridad y llega la luz.
So you have the creation where there's darkness and then darkness and light get separated. Tenemos la creación cuando separan la luz de las tinieblas. Okay, that would be one. What about when Israel crosses the Red Sea and comes to Mount Sinai? ¿Qué tal cuando se parte el mar y el pueblo de Israel puede cruzar hacia el monte Sinaí? And what do you see on the mountain? ¿Qué ves en la montaña? It's dark, right? There's a big, thick cloud. Está oscuro, hay una nube. Nube y después una columna de fuego. Yes. The light and the deep darkness represent God. La luz y la oscuridad profunda están representando a Dios. Because the deep darkness, you don't want to see God because then you'll die. La oscuridad profunda habla de que no quieres ver a Dios porque si no morirás. Because the darkness is in the very inside of the temple. The Holy of Holies is dark. En el lugar santísimo está completamente oscuro, no se puede ver nada. But the fire up on the mountain represents God as well. Pero el fuego en la montaña también representa a Dios. So, if you think of this dark night and then the fire that walks between the animals, Si piensas en esta noche oscura y el fuego que pasa entre los animales, who's making this covenant? ¿quién está haciendo este pacto? Well, it's God that's making the covenant. Es Dios quien hace el pacto. And what is Abraham doing? ¿Qué está haciendo Abraham? He's sleeping. Está durmiendo. He has no part in making this covenant. No tiene parte en hacer este pacto. It's God saying, if I break this covenant, Dios está diciendo, si rompo este pacto, I'm like these animals. soy como estos animales. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Can God die? ¿Puede Dios morir? Okay. So how will this work? ¿Cómo funciona esto? So I said the land is really at the heart of this covenant with Abraham. He mencionado que la tierra está en el centro de este pacto, de esta historia. And we want to remember this is God's covenant. Y recordemos que este es el pacto de Dios. And in Hebrew, you cut covenants. Y en hebreo, cortas Yeah, pactos. just like these animals. So the two go together. Justo como esos animales, los dos van juntos. You don't make it, but you cut it. No lo haces, pero lo partes. Okay, so God has promised, and He's put His life on the line. Dios prometió y puso su vida por delante. And then in verse 18 to the end of the chapter, En el versículo 18 hasta al fin del capítulo, God describes the boundaries of that land. Dios describe los límites de esta tierra. But it's going to take 400 years because you're going to go to Egypt and you're going to be enslaved there, and then you'll come back. Pero tomará 400 años, ya que irán a Egipto, serán esclavizados y luego regresarán. And the people that live in the land now, they seem to be okay. They seem to be good people. Y las personas que viven ahí todavía parecen ser buena gente. They've accepted Abraham and his family into their land. Aceptaron a Abraham y a su familia dentro de su tierra. We never read about a conflict with Abraham and the people that lived there. Nunca leemos acerca de algún conflicto que Abraham tuvo con las personas ahí. The conflict was with Lot, not the people that lived in the land. El conflicto que vimos anteriormente fue por Lot, no fue por las personas que vivían con Abraham. So you're going to go to Egypt for 400 years.
Irás a Egipto por 400 años, and you're going to be slaves there. serán esclavos ahí. And when there is sufficient sin in the land, then God will bring them back and let them have the land. Y cuando haya suficiente pecado en la tierra, Dios los va a traer de vuelta y les permitirá tenerla. So that's the books of Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy, and Joshua. Y estos serían los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. In Joshua, you're starting to take the land. En Josué estás empezando a tomar la tierra. And in Judges, you're still taking the land. En Jueces sigues tomando la tierra. And by the time you come to 1st and 2nd Samuel, Y cuando llegas a Primera y Segunda de Samuel, you're getting more established in that land. estás estableciéndote en la tierra. And then by the time you come to King David and King Solomon, Y cuando llegamos al rey David y al rey Salomón, Solomon probably has taken control of the area that we read about here in Genesis. Salomón ya ha tomado control de toda esta área que se describe en Génesis. But then you go to 1st and 2nd Kings, and what happens? Pero llegamos a Primera y Segunda de Reyes, ¿y qué sucede? You're starting to lose the land. Empiezas a perder la tierra. At the end, you've completely lost it. Al final la perdiste por completo. So you're always looking to come back to this land. That's the exile. Y ese es el exilio. Siempre estás pensando en regresar a la tierra. And you do come back, Y regresas and you rebuild the temple. y reconstruyes el templo. And it seems like God is giving you not all of the blessing, but some of it. Y pareciera que Dios te está dando parte de la bendición. Because you're always living under foreign rule. Ya que siempre estás viviendo por reyes extranjeros. The Greeks, the Babylonians, the Persians, you name it. Los griegos, los babilonios, los persas, y la lista sigue. By the time you come to Jesus, people are waiting for a Messiah so they can be in their land free. Cuando llega Jesús, en ese tiempo las personas esperaban al Mesías que dejaría que vivieran en su tierra libremente. But what happens to the land in the New Testament? Pero ¿qué sucede con la tierra en el Nuevo Testamento? What do you read about it? ¿Qué lees acerca de ella? How's that? The Romans. Yeah, the Romans are controlling it. Los romanos están controlando. But what do you read about possessing the land in the New Testament? En el Nuevo Testamento, ¿qué leen acerca de poseer la tierra? Anything? ¿Algo? Well, you do. In Romans chapter 4, En Romanos capítulo 4, let me just find it here. permítame encontrarlo, por favor. Verse 13. Versículo 13. And what does it say about the land? ¿Y qué dice acerca de la tierra? What are the boundaries for this land? What are the borders? ¿Cuáles son los límites, las fronteras? But what does Romans 4:13 say? Romanos 4:13. So the land is now the whole world. Ahora la tierra es todo el mundo. So in Genesis, it's this little piece of land.
En Génesis es este pedacito de tierra And in Romans, all of a sudden, it's the whole world. y en Romanos es todo el mundo. What's happened to that promise? ¿Qué sucedió con la promesa? Yeah, what happened to the promise? ¿Qué pasó con la promesa? Yeah, he had a son, Tuvo al hijo campo para todos los hijos. and all of a sudden, the promise is way bigger than what it was to Abraham. y ahora la promesa es mucho más grande que como fue hecha con Abraham. So, my question about what happens to the land in the New Testament A lo que iba con mi pregunta de qué sucedió con la tierra en el Nuevo Testamento, what is Jesus preaching about? ¿qué predica Jesús? Se expandió la tierra. Okay, yeah. But what is Jesus' message? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? La misión es que Yeah, all the nations. Vayan a todas las naciones. Yeah. But he has a different message. When you say our Father, Cuando dicen nuestro Padre, what's the first line? What's the very first line? cuando dice nuestro Padre, ¿cuál es la primera línea? Your kingdom come. Que tu reino venga. And do you know Y saben how often the word kingdom is used in the New Testament? qué tantas veces es usada la palabra reino en el Nuevo Testamento. How many times is the word salvation used in the New Testament? ¿Cuántas veces es usada la palabra salvación en el Nuevo Testamento? It's about 4 times as often that the kingdom is mentioned than salvation. Se dice la palabra reino 4 veces más de lo que se dice salvación. The idea is God's kingdom. La idea es el reino de Dios. You give up the idea of the land Te olvidas de la tierra and you go to a kingdom. y vas al reino. And who's the king? ¿Y quién es el rey? Jesus, Jesús, a descendant of Abraham. un descendiente de Abraham. So if you read Psalm 2, Y si leemos Salmos 2, and it says this, y dice lo siguiente: why do the nations conspire and the peoples plot in vain? ¿Por qué la gente conspira y planea en vano? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord. You want to just read it? Let me Psalm catch 2. Yeah, there's a lot of psalms. Just read the whole psalm. Muy bien. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Do I continue? Yeah, read the whole psalm. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante.
pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. So this psalm Este salmo was probably recited when a king was anointed. probablemente se recitaba cuando ungían a un rey, But it's very important in the New Testament pero es muy importante en el Nuevo Testamento because you now know who this king is. porque ahora sabes quién es este rey. But Psalm 2 says, ask of me and I will make the nations, or I will make the nations your inheritance and the ends of the earth your possession. Y el Salmo 2 dice, tan solo pídelo y te daré como herencia todas las naciones, toda la tierra como posesión tuya. I think it's in Paul's mind when he's writing Romans. Pienso que está en la mente de Pablo cuando escribe Romanos. The whole earth belongs to this king. Toda la tierra le pertenece a este rey. So if you're concerned about the land, Si te preocupa la tierra, here's the problem. aquí está el problema. When Israel gets into the land, Cuando Israel entra a la tierra, they say it's mine. ellos dicen, es mía. The land is the important thing. La tierra es lo importante. And we will fight anybody that wants to take it from us. Y pelearemos con todo aquel que quiera tomarla. And what have they done? ¿Y qué han hecho? They've replaced the God with the land. Reemplazaron a Dios con la tierra. The one who makes the promise is replaced with the promise. El que hizo la promesa es reemplazado con la promesa. And that's why they lost it. Y es por eso que perdieron. Because they forgot it's a gift Porque olvidaron que era un regalo that comes when God is ready to give it. que llega cuando Dios lo quiere dar. So when you read about the land in the Old Testament, Cuando leemos acerca de la tierra en el Antiguo Testamento, you do way better when you're outside the land looking in because you're saying, God is giving this to me. desde afuera se ve muy bien porque estás pensando, Dios me lo va a dar. Just like Abraham has to look forward to 400 years before they can get it. Justo como Abraham estaba pensando que iba a esperar 400 años para poder tener la tierra. But when you get it, Pero cuando lo obtienes, you forget the giver. te olvidas del que la dio. I want to talk a little bit more about this idea of cutting the covenant. Quiero hablar un poco más acerca de esta idea de cortar el pacto. So we go to the New Testament, Vamos al Nuevo Testamento and now we have a kingdom, y tenemos un reino and that's Jesus' central message. y es un mensaje centrado en Jesús. This is how you should live in this kingdom. Es así como deben vivir en este reino. People should be set free. Las personas deben ser liberadas. It should be the year when you celebrate God's freedom in your land. Es ese año en el que debes tener la libertad en la tierra. So Luke chapter 4 in Jesus' first sermon talks about that. I've come to set the prisoners free. En Luke 4. en Lucas capítulo 4 es el primer sermón de Jesús. He venido a liberar a las personas. It's an upside down kingdom. Es un reino al revés. And then you come to the end of Jesus' life, Y llegamos al fin de la vida de Jesús. and Jesus is sitting at a table with his disciples, Jesús está sentado en una mesa con sus discípulos, and he takes the bread, toma el pan, and he takes the cup, toma la copa, and he says, "This is my body broken for you, dice, este es mi cuerpo roto para ustedes and this is my blood shed for you." y esta es mi sangre derramada por ustedes. So remember the covenant that God made to Abraham? ¿Recuerdan el pacto que hizo Dios con Abraham? If this doesn't work, Si esto no funciona,
God says, I'm like these animals. Dios dice, soy como estos animales. Do you think Jesus maybe had that in his mind when he made that statement? ¿Piensas que Jesús tenía este evento en mente cuando hizo la Santa Cena? Because he says, this is the new covenant. Ya que Él dice, este es el nuevo pacto. If it doesn't work, Si no funciona, it's my problem, es mi culpa and I need to fix it. y lo necesito arreglar. I think Jesus had this covenant in mind with Abraham. Pienso que Jesús tenía en mente este pacto con Abraham. It's the same kind of idea. Es la misma idea. Jesus puts his life online that says, this is my covenant with you. Jesús pone su vida por delante y dice, este es mi pacto con ustedes. Just like the fire goes between the animals. Justo como el fuego pasa entre los animales. Okay, then we need to go to chapter 16 and talk about how to get an offspring. Vayamos al capítulo 16 acerca de cómo vamos a tener un hijo. Because all the rest of this doesn't work if you don't have offspring. Ya que toda esta promesa no funciona sin el hijo. So we are starting to learn some things as we move along in these chapters. Empezamos a aprender algunas cosas mientras proseguimos con los capítulos. We know that it's going to be Abraham's son who's the offspring. It's going to be Abraham's son. Sabemos que va a ser el hijo de Abraham, But we don't know who the mother will be. pero no sabemos quién va a ser la madre. We just know Sarah's barren. Lo que sabemos es que Sara es estéril And now Sarah has a plan. y ahora Sara tiene un plan. She says, I'm not having children, Dice, yo no tengo hijos and I know how to fix it. y sé cómo arreglarlo. If these promises for these promises to become true, we need to have a child. Para que estas promesas se cumplan, debemos tener un hijo. It can't be Abraham's slave. God has said no to that. Go on. It can't be Abraham's slave. No puede ser esclavo de Abraham. It can't be Lot because Lot and Abraham have had a falling out and Lot has gone away. No puede ser Lot porque tuvieron una separación y ya no podrán ir por él. But Sarah, of course, knows how to do this. Pero Sara, por supuesto, sabe cómo hacer esto. She'd been sold to Pharaoh in Egypt, so she knows some things she shouldn't. Fue vendida al faraón en Egipto, así que sabe algunas cosas que no debería. And so she says to Abraham, I have a slave girl. Le dice a Abraham, tengo una esclava. She's an Egyptian. Probably they got her in Egypt. We don't know for sure. Es egipcia, probablemente la tuvieron en su viaje a Egipto, no se dice. And she says to Abraham, well, take my slave for a wife. Le dice, toma a la esclava como esposa And have a child with her. y ten un hijo con ella. Now, remember, Sarah's been with Pharaoh. Either Abraham gave her away or sold her. Recordemos, Sara estuvo con el faraón, a Abraham la vendió o la dejó. So we could say she's an abused woman, was abused. Podemos decir que fue una mujer de quien abusaron. So it's a good thing Abraham is not our hero when he did that. Es bueno que Abraham no es nuestro héroe porque hizo eso. But this is a legitimate method to get offspring. Pero este es un método legítimo para poder obtener un hijo. Because shortly we're going to read about Jacob, and he gets 2 wives.
Y más adelante vemos acerca de Jacob y vemos que tiene 2 esposas. And when they're not having children, they give their servants or slaves to Jacob as well. Y cuando ya no pueden tener hijos, le dan a Jacob sus esclavas. We shouldn't try that No, no deberíamos intentar eso, because it will bring troubles, traerá problemas, as we find out. como veremos más adelante. But there were stipulations in place in the culture at that time Pero hay estipulaciones en la cultura de ese tiempo that if the woman couldn't have a child, que si la mujer no podía tener un hijo, she could give a slave or a servant to her husband. podía darle una esclava a su esposo. So that's what Sarah does here. She gives her slave to Abraham. Esto es lo que pasa aquí. Sara le da su esclava a Abraham. And in chapter 16, verse 3, Y en el capítulo 16, versículo 3, it says she gave Hagar as a wife. se le entregó a Agar, a Abraham, como mujer. Wives have rights. Las esposas tienen derechos. Slaves have no rights. Los esclavos no tienen derechos. Nobody is asking Hagar, what do you think of this? Nadie le está preguntando a Agar, ¿qué piensas de esto? And when Hagar becomes pregnant, Y cuando Agar queda embarazada, there starts to be trouble between these two women. empieza a haber problemas entre estas 2 mujeres. It says Hagar how would I put it? Treats Sarah with contempt. Dice que Agar comenzó a tratar a Sara con desprecio. I think actually it's the other way around, Pienso que es al revés, because here's what's happening. porque eso es lo que sucede. Sarah, the one who can't have children, Sara, la que no puede tener hijos, is losing her position as the favored wife, está perdiendo su posición como la esposa favorita, because Hagar, when she becomes pregnant, porque Agar, cuando queda embarazada, is rising in the social ladder. está escalando la escalera social. In that culture, if you cannot have a child, En esa cultura, si no puedes tener hijos, everybody looks down on you. todos te miran con desprecio. Now, Hagar is all of a sudden pregnant, Agar queda embarazada and she rises on the ladder. y ella sube la escalera. And what does Sarah say to Abraham? ¿Y qué le dice Sara a Abraham? It's your fault. Es tu culpa. You did it. Tú hiciste esto. Who gave Hagar to Abraham? ¿Quién le dio a Agar a Abraham As a wife? como esposa? It sounds a little bit like Genesis chapter 3, doesn't it? Suena como Génesis 3, ¿verdad? After they eat the fruit, Después de que toman el fruto, the man blames the woman, el hombre culpa a la woman blames the serpent, la mujer culpa a la serpiente and the serpent has no one to blame. y la serpiente no tiene a nadie quien culpar. And then it's Abraham says, well, you do what you want to with Sarah, or with Hagar, sorry. Y Abraham le dice, haz lo que quieras con Agar. And we read that Sarah treated her very harshly. Y leemos que Sara comienza a tratar a Agar con dureza. So we need to think a little bit about this Abraham story. Debemos pensar un poco en esta historia de Abraham. So Abraham went to Egypt. Abraham va a Egipto, That's probably where Hagar came from. es probablemente de donde vino Agar.
But later on, the Israelites will go to Egypt and they'll become slaves there. Más adelante, los israelitas van a Egipto y se vuelven esclavos ahí. And how are the slaves treated? ¿Y cómo tratan a los esclavos? Con dureza. Exactly the same word that is used for how Sarah treats Hagar. Exactamente la misma palabra que se usa para describir cómo Sara trataba a Agar. And what does Hagar have to do? ¿Y qué hace Agar? She flees into the wilderness to escape Sarah, Huye hacia el desierto para escapar de Sara, just like the Israelites escaped in the wilderness from slavery. justo como los israelitas escaparon de su esclavitud hacia el desierto, Except it's reversed, excepto que es en reversa, because Sarah has become like the Egyptians and Hagar has become like the Israelite slaves. Vemos aquí que Sara se ha vuelto como los egipcios y Agar se ha vuelto como los esclavos israelitas. And while Hagar is in the wilderness, Y mientras Agar está en el desierto, God comes to her. Dios llega con ella And he says, "Why are you running away?" y le dice, ¿a dónde vas? And the answer is Sarah. Y dice, The answer is Sarah. dice, estoy huyendo de Sara. Sarah's fault. Es culpa de Sara. She's mistreating me. Me está maltratando. And what does God say to Sarah? ¿Y qué le dice Dios a Agar? So, yeah, you're right, Hagar. By the way, the word Hagar means foreigner. Por cierto, el nombre Agar significa extranjero. So it kind of says she was never really accepted in that family. Puede decir que nunca fue aceptada en esa familia. And Abraham and Sarah never use or call Hagar by her name. Y vemos que Abraham y Sara nunca llamaron a Agar por su nombre. Only God calls Hagar by her name. Solo Dios llama a Agar por su nombre. Otherwise, within Abraham and Sarah's context, she is only Sarah's slave. Dentro del contexto de la casa de Abraham y Sara, ella es tan solo la esclava de Sara. But God has a message for Hagar. Dios tiene un mensaje para Agar. You're going to have a son, Tendrás un hijo and you're to call him Ishmael. y lo vas a llamar Ismael, It means God has heard your prayer. que dice Dios escuchó. And this son that Hagar will have, Y este hijo que Agar va a tener, in verse 12, it says he's going to be a wild donkey. dice en el versículo 12, será tan indomable como un burro salvaje. That was a very respected animal in that culture. En esa cultura era un animal muy respetado. You know why? ¿Por qué? He's free. Es libre, He doesn't have to work for anybody. no tiene que trabajar para nadie, He is self-sufficient. He can be out in the wilderness es autosuficiente, puede estar en el desierto and he can survive. y puede sobrevivir. So when God says he's going to be a wild donkey, Cuando Dios dice que va a ser como un burro salvaje, that's a good thing. es algo bueno. He's not going to be a slave like Hagar. No será un esclavo como Agar, He's free. es libre. Yes, he's going to have problems with everybody else Tendrá problemas con todos los demás because he won't be controllable. porque no podrás controlarlo. He's not going to be a slave. No será esclavo. And then God says this to Hagar Y Dios dice esto a Agar in verse 10. en el versículo 10. I will give you more descendants than you can count. Te daré más descendientes de los que puedes contar.
Remember when God said, look at the stars? ¿Recuerdan cuando Dios dijo, mira las estrellas? And here that same promise is given to Ishmael. Y ahora esta misma promesa se le da a Ismael. And then you have one more part here that is actually very, very significant. Y aquí tenemos otra parte que es muy importante. In chapter 16, verse 13, En el capítulo 16, versículo 13, she says, truly, I have seen the one who sees me. ella dice, de verdad he visto a aquel que me ve, And she names God, y nombra a Dios, the God who sees me, el Dios que me ve. El Reo. Sorry, I'm lost. El Roy. Reo, something like that. Yep. It's the God who sees me. Ya, es el Dios que me ve. We have all kinds of names for God in the Old Testament, Tenemos muchos nombres para Dios en el Antiguo Testamento, but this is the only person that we read about giving God a name. pero esta es la única persona de la que leemos que le da un nombre a Dios. And if Hagar gives God a name, what does that signify? Y que Agar le dé un nombre a Dios, ¿qué significa eso? When you have children, Cuando tienen hijos, who names them? ¿quién les da un nombre? The parents, right? Los padres. But this would be as if the child names the parents. Pero en este caso sería como si el hijo nombrara a los padres. Does it work? ¿Funciona? Nope. No, Because the stronger names the weaker. porque el más fuerte nombra al más débil. That was Adam's job in Genesis, was to name the animals. Ese era el trabajo de Adán en Génesis, nombrar a los animales. So if Hagar names God, Si Agar nombra a Dios, that is a very special occasion. esa es una ocasión muy especial. You have a woman that they think is only a slave woman, Una mujer que solo piensan que solo sirve para ser esclava, naming God. nombrando a Dios. It speaks of a very close relationship to God. Habla de una relación muy cercana a Dios. So you have the promise through Abraham, Tienes la promesa a través de Abraham, and you're going to find out that Ishmael is not the one that will carry that promise to the New Testament. y vemos más adelante que él no será el que será el medio de la promesa de Abraham. But what does it say about God? Pero ¿qué dice acerca de Dios? Who is Hagar? ¿Quién es Agar? She's abused Abusan de ella, from Sarah. no a Sara. Nobody asked her if she wanted to sleep with Abraham or be his wife. Nadie le preguntó si quería ser la esposa de Abraham y darle hijos. She is the oppressed one. Ella es la oprimida. And what does it say about God? ¿Y qué dice acerca de Dios? Who's he for? ¿A quién va él? When you come to Exodus and you read the story about the Israelites in Exodus, Cuando llegas a Éxodo y lees la historia de los israelitas, they are moaning and crying because of their harsh treatment. lloran y gritan acerca de su trato duro, Not even to God, ni siquiera a Dios, but God hears them. pero Dios los escucha. And that's why God sends Moses. Y por eso Dios envía a Moisés. You have that here
God is hearing Hagar. Lo tenemos aquí. Dios está escuchando a Agar. So when you think of the covenant, Cuando piensas en el pacto, is Ishmael a part of it? Ismael es parte de él. Una promesa similar, pero no. Es parte de es una parte porque también es un hijo de Abraham, entonces es parte de la promesa, pero no es a través de quien llega Jesús. Okay, yes. But is God only concerned about the family of Abraham? ¿A Dios solo le importa la familia de Abraham? No. No. He's concerned about Hagar because she is abused. Le preocupa a Agar porque la abusan de ella. So in the very next chapter, En el capítulo siguiente, right after Hagar has this son that's named Ishmael, justo después de que Agar tiene a este hijo Ismael, and then there's probably a span of 12 or 13 years, han pasado 12, 13 años, and God comes back to Abraham again, Dios regresa con Abraham and he says, I'm God Almighty, y le dice, yo soy Dios Todopoderoso, serve me and live a blameless life. sírveme y lleva una vida intachable. When you think of Abraham, Cuando piensas en Abraham, what has to change in his life, or what should have changed? ¿qué debió haber cambiado en su vida? Well, he sold Sarah, Vendió a Sara and then there's Hagar, y ocurrió lo de Agar and then later on he's going to sell Sarah again. y después va a vender a Sara de nuevo. So there are some things that should change in his life. Hay algunas cosas que deben cambiar en su vida. But God comes back and says, I'm going to make a covenant with you that will guarantee your descendants. Dios dice que va a hacer un pacto con él que se quedará con su descendencia. And it's not going to be Ishmael. No será Ismael, You're going to have a son with Sarah. tendrás un hijo con Sara. And what does Abraham do? ¿Y qué hace Abraham? Ha! Impossible. Imposible. He laughs to himself. He falls on his face. Se ríe y se postra. And later on, when Isaac is born, Y más adelante, cuando Isaac nace, his name is Laughter. su nombre es Risa. Every time Abraham will call Isaac, Cada vez que Abraham llame a Isaac, he'll say, Man, I laughed at God. es un recordatorio de la vez que se rió de Dios. But that will come in a couple of chapters. Pero eso no ocurrirá en algunos capítulos más tarde. And God changes Abraham's name. Y Dios cambia el nombre de Abraham. Before it was Abram, and then it becomes Abraham. Antes era Abraham y después es Abraham. And what's the difference? ¿Y cuál es la diferencia? Basically, one is a singular, Uno es singular, which means you'll be a father, an honored father, que significa serás un padre honrado, and the other one is plural. You'll be a father of multitudes. y el otro significa serás un padre de multitudes. So the first one is fulfilled. He's a father. El primero ya se cumplió, es un padre, And now we need to see if this son of laughter will come. y ahora veremos si este hijo de risa va a venir. And God says that he will make an everlasting covenant. Y Dios dice que hará un pacto que será para siempre, You'll be extremely fruitful. You'll have many descendants. serás fructífero, tendrás muchos descendientes, And there'll be kings among your descendants. habrá reyes de entre tus descendientes.
And now I can give you all this land because I'm going to keep my promise of a son. Y ahora puedo mantener esta promesa ya que hay un hijo. And I will be your God forever, Y in seré- verse 8. Y en el versículo 8 dice, seré tu Dios para siempre. That becomes a very important part of the Exodus story as well. Eso se vuelve una parte importante de la historia del Éxodo. In Exodus chapter 6, verse 7, En Éxodo 6, 7, because God says, I will be your God and you will be my people. Dios dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. So what is a covenant? ¿Qué es un pacto? I mean, we talked about cutting up the animals and stuff, but really, what is a covenant? Hablamos acerca de cortar los animales, pero ¿qué es un pacto? Una promesa, un contrato. Okay, a promise. Una promesa. So that's a very interesting word, Eso es una palabra interesante. a contract. Un contrato. There are elements of a contract in a covenant. Hay elementos de un contrato en un pacto. Is your marriage a contract? ¿Tu matrimonio es un contrato? She cooks ¿Cocinan and you wash the dishes? y tú lavas los platos? Okay, you can have that contract. Ok, ya puedes tener el contrato. That's our contract as well. Ese es nuestro contrato. A covenant but there's also a difference between a contract and a covenant. Hay una diferencia entre un pacto y un contrato. So a contract, when I worked on construction in Canada, Contratos. Cuando trabajé para construcción en Canadá, I would write contracts. escribía los contratos And it said, I will build you a house y decía, te construiré una casa and you will pay me. y me pagarás a mí. If I don't build the house Si yo no construyo la casa or I do a bad job, o hago un mal trabajo, then you don't have to pay me tú no tienes que pagarme because the contract is broken. porque el contrato se ha roto. A covenant Un pacto is like a marriage. es como un matrimonio. It says, we will do this together. Dice, haremos esto juntos, It may not be perfect. no será perfecto, We're going to have problems, tendremos problemas, but both sides will work at resolving them. pero ambos lados van a trabajar para resolverlo. A covenant says there are responsibilities, Un pacto dice que hay responsabilidades, but I am not doing this to get something from you. pero no lo hago para tener algo de ti. I'm not washing the dishes so Lucy can cook tomorrow. No lavo los platos para que Lucy That's a cocine contract. mañana. Eso es un contrato. A covenant says, because Lucy cooked a really good meal, I'm going to wash the dishes. Un pacto dice, como Lucy cocinó demasiado bien, voy a lavar los platos. I'm not doing it to get paid. No hacerlo para que me paguen. And covenants can change as situations change. Y los pactos pueden cambiar conforme las circunstancias cambian. It's like a good marriage. Es como un buen matrimonio. Things change Las cosas cambian and we change. y cambiamos. But if it's a contract that says this, you do this and I do this, Pero si fuera un contrato en el que dice tú haces esto, yo hago aquello, it doesn't work quite as well. no funciona tan bien. You see, when we come to the Old Testament, Cuando llegamos al Antiguo Testamento, we think of the Ten Commandments as a contract. pensamos en los 10 mandamientos como un contrato. I will keep these 10 commandments. Mantengo estos 10 mandamientos. God has to love me. Dios tiene que amarme.
But a covenant says this: Pero un pacto dice esto: God loves me. Dios me ama, I want to respond in a way that will please him. quiero responder en una manera que lo hará alegre. So that's the idea of the covenant that God makes with Abraham. Esa es una de la idea del pacto que hace Dios con Abraham. That's why you need faith, Por eso necesitas fe, because it's trust. porque es confianza. That's why Abraham can believe God even if it's going to take 400 years for the land. Es por eso que Abraham le cree a Dios, incluso si va a tomar 400 años para tener la tierra. And then in verse 9 in chapter 17, Y luego en el versículo 9 del capítulo 17, God says you do have some responsibilities in this covenant. Dios le dice a Abraham, tienes estas responsabilidades en el pacto, And that is to be circumcised. y es ser circuncidado. What kind of a responsibility is that? ¿Qué clase de responsabilidad es esa? Well, it's a sign, Es una señal, kind of like the land. como la tierra. The land is actually a sign that God wants to be with you in a certain place where you live out your life. La tierra es una señal de que Dios quiere estar contigo en un lugar. Because the land in Deuteronomy is presented as the Garden of Eden. Ya que la tierra en el libro de Deuteronomio es presentado como el jardín del Edén. God wants to be with you in the land. Dios quiere estar contigo en la tierra. So, in that sense, circumcision is a sign that says, I accept your covenant. En esa manera, la circuncisión es una manera de demostrar que quiere ser parte del pacto. And then if you think of who Abraham all circumcises when God is making this covenant with him, Y cuando piensas acerca de los que circuncidaron cuando Abraham hizo este pacto con Dios, Abraham gets circumcised. fue Abraham, So he's 99 years old at this point. tiene 99 años, Ishmael is 13. Ismael tiene 13, He is circumcised. a él lo circuncidan, And all the people that are involved in Abraham's business and household. y todos los hombres que están en la casa y en los negocios de Abraham. So when you think of who's in this covenant, Cuando piensas de quién está en este pacto, who is? ¿quién es? Is Ishmael? Ismael, Yeah, he got circumcised. sí, él fue circuncidado. What about the slaves that Abraham has? ¿Qué hay de los esclavos que tenía Abraham? Yeah, they're there. Ellos Sí. también están ahí. This is not a closed covenant. Este no es un pacto cerrado. It's open for people who want to join. Está abierto para la gente que quiera entrar. So one more thing that we need to talk about here. Una cosa más para hablar. Sarah's name is changed as well. El nombre de Sara también es cambiado. Sarah, it goes from Sarai to Sarah. Pasa de Sarai a Sara. Both of them mean exactly the same thing. Ambos significan exactamente lo mismo. Princess. Princesa. But one is, it's a change of language. Pero es un cambio de idioma. Sarai would have probably been used in around the area of Babylon. Sarai hubiera sido utilizado cerca del área de Babilonia. And now you're in the land, Y ahora estás en la tierra and you know Sarah's supposed to have a child. She doesn't know it yet, but Abraham knows. y Abraham sabe que Sara va a tener un hijo.
And now you've left that old stuff behind where you lived before, Dejaste todo eso que vivías antes and you're coming to the land and you're going to live in the land of promise, y ahora vas a vivir en la tierra de promesa and you need a new name. y necesitas un nuevo nombre. Still means the same thing, Significa lo mismo, but you have left one and joined the other. pero dejaste uno y ahora tienes el otro. Okay, so we need to have a question for your tables. Pregunta para sus mesas. How do you think this covenant that God made with Abraham works out in our lives today? ¿Cómo piensas que el pacto que hizo Dios con Abraham funciona a este día? God says to Abraham, it's an everlasting covenant. Dios le dice a Abraham que es un pacto que durará para siempre. And Galatians says, if we have faith, we are children of Abraham. Y Gálatas dice que si tenemos fe, somos los hijos de Abraham. So that means we fall into this covenant, right? Eso significa que estamos en este pacto. How do we live out that covenant today? What does it mean for us? ¿Cómo vivimos en este pacto el día de hoy? ¿Qué significa para nosotros? Okay, so if Noel, if you want to join a table here, Natalie. Si quieren unirse. Okay, vamos a empezar con esta mesa aquí. Creemos que somos parte, que siempre ha sido un solo pacto en ese sentido, que el pacto que Dios hizo con Abraham, de decirle que a través de su descendencia iba a través de su descendencia iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Nosotros somos esas familias de la tierra, entonces podríamos entender que también cuando en el Nuevo Testamento dice que somos injertados en la familia, sí es de esa forma, pero ya inclusive en el pacto original de Abraham estábamos contemplados el pacto a través de la bendición que Dios iba a dar al mundo a través de su descendencia, que sí habla de mucha descendencia, pero se refiere, es el cumplimiento de Jesús al final de cuentas. Sí, ok, gracias. El pacto, aunque muchos pensamos que a lo mejor no estaba contemplado el nacimiento de Ismael. Pensábamos en que nada más Sarai iba a tener a su hijo y pues en cierta forma hubo algún cambio ahí con la familia numerosa también de Ismael. Ok, gracias. Entonces el pacto de Abraham sigue siendo por fe, pero pues después del cumplimiento, la promesa, la bendición de Jesucristo, entonces nosotros ya fuimos insertados en el olivo por Jesucristo, pero se sigue siendo por fe. La fe de Abraham nos da como hijos de Dios. Ok, gracias. Nosotros concluimos que, como dice en Hebreos, que sí, para Abraham su fue consultada por justicia y nosotros somos invitados también por la fe dentro de la familia de Dios y dentro de la vida también como comentaron acá. Somos incluidos a la promesa por fe, somos incluidos a la promesa de Dios. Esa es la bendición abrámica. Bendecir a las naciones, entonces esto nos golpea y nuestra respuesta es su fe para estar injertados en la familia de Dios. We said lots of different things. Dijimos muchas cosas diferentes. My problem is I can't remember the important one to tell you right now. Mi problema es que no puedo decirte el importante en este momento, But we did notice that the Abrahamic covenant was not just for Abraham, but the whole world. nos dimos cuenta que el pacto de Abraham no solo era para él, sino que era para todo el mundo. So as we are part of the whole world, we're included in that covenant.
Y ya que somos parte de todo el mundo, estamos incluidos en este pacto. And so, as followers of Christ, we are living under that covenant, well, through Jesus and the new covenant. Y a través de Jesucristo y el nuevo pacto es como estamos viviendo bajo ese pacto. Mateo ve la genealogía de Jesús y empieza con Abraham precisamente y termina con Jesús. Entonces nosotros al creer en Jesús le damos esa promesa, somos parte del linaje de Abraham por medio de la fe que ponemos en Jesucristo. Es por eso que la promesa sigue funcionando, pues, inicial, por medio de Jesús. Pero es por Cristo. Pues nosotros aquí llegamos a la conclusión de que si Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham, el pacto sigue vigente por medio de Jesucristo, igual como dijeron en la misa anterior. Y lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en el pacto que hizo Dios con Abraham, es que les dijo que se circuncidaran a todos, esclavos, extranjeros y los de su casa. Entonces yo pienso que cuando pensamos que aquí es como al momento de creer en Cristo, es aceptar el pacto que Dios hizo con Abraham. Ese es el pacto. Aquí no hizo diferencia entre esclavo, no hace diferencia entre esclavo y entre extranjero. O sea, es para todos el mundo. Ok, gracias.